Eso se los quería aclarar porque después el PGT hizo, aparte de la SORPA, el EGP y las FARC, el PGT también tuvo un brazo armado. En 1978 ellos fueron los que, después de la masacre de Panzós, iniciaron con el movimiento Panzós Heroico. Pero en 1982 se disgregaron otra vez el PGT y después en 1998 desaparece el PGT como partido político. Ahora lo quieren revivir, pero ya más que todo los últimos con tendencias comunistas están en el FRG. Solo era una aclaración, compañeros, en lo que se entraban otros compañeros acá, por si les Gracias, Lick. interesa más la historia del conflicto armado interno. Entonces, buenas. ¿Alguien quería hablar ahí? ¿O solo saludando estaba? Ah, muy bien. Buenas noches, compañero. Entonces, en 1996 se firman al fin los acuerdos de paz después de una larga duración de negociaciones desde 1986-87, que empieza con Vinicio Cerezo y culmina con el que en ese tiempo era presidente de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen. Entonces, ya habíamos platicado de los otros primeros acuerdos, como es el acuerdo marco, que es el que sirve de base para los otros acuerdos. El último que vimos fue el acuerdo sobre los derechos humanos, que es muy importante. Y ahora, este acuerdo es muy importante también. Para mí todos los acuerdos son importantes, pero hay unos que vienen a demostrar toda la injusticia social que ha habido en Guatemala y que fue una de las de por qué inició el conflicto armado indígena. Y entre esas están los pueblos indígenas. Entonces vamos a empezar a comprender que los pueblos indígenas no son solo, no va a ser solo el pueblo maya, sino que se incluye al pueblo garífuna y al pueblo xinca. El pueblo xinca es el único de los pueblos originarios de aquí de Guatemala y de Mesoamérica que no tiene raíces mayas. Ellos ya están más asociados étnicamente con los pueblos de El Salvador, ¿verdad? Entonces, el pueblo garífuna es un grupo de un pueblo que no son, no hay que confundirlos con los pueblos negros, ¿verdad? De las esclavitudes negras. Estos garífunas sí empezaron como esclavos traídos y que escaparon a las islas de Honduras y las islas de América Insular, y algunos vinieron a sentarse aquí a Livingston, ¿verdad? Entonces el pueblo garífuna es aparte del pueblo afrodescendiente directo, o sea, a los que llamamos de la raza negra, ¿verdad? Afroamericanos, sí, gracias. No es lo mismo los garífunas que los pueblos afroamericanos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, ahora el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales. ¿Por que, compañeros? Quiero que entendamos que cultura no es igual a etnia. Cultura ya es otro asunto. Aquí en Guatemala se calcula que hay más de 30 culturas. Yo creo que habíamos platicado sobre eso. Más de 30 culturas que no tienen que ver con que sean indígenas, que sean garífonas, que sean xincas, que sean ladinos, sino que es que en algún área llegan a tener las mismas costumbres, las mismas expresiones, llegan a formar sus propias microculturas en cada lugar en la que habitan, ¿verdad? La más fácil de comprender es la cultura del lago, en la cual están tres pueblos mayas conviviendo con los mismos modos de vida, las mismas costumbres, aunque tengan diferente idioma.
¿Por qué? Porque San Lucas, Tolimán es eminentemente cachiquel. Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna son eminentemente surtujiles. Y más arribita, no recuerdo si Santa María Visitación o Santa Clara ya son quichés. Pero son de diferentes idiomas mayas y diferentes pueblos mayas, pero que tienen la misma cultura y por eso se le llama la cultura del lago. Entonces, una cultura no es igual, jamás va a ser igual que un idioma o que una etnia, ¿verdad? O un pueblo, o una nación. Porque imagínense si fuera por un idioma, la cultura mexicana nada que ver con la de nosotros, aunque nosotros tenemos muchas cosas de los mexicanos, en cambio los mexicanos casi no tienen de nosotros. Entonces, no hay que confundir la cultura, ¿vieron, compañeros? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Que los pueblos indígenas, por estar configurados por diversas expresiones, y que a raíz de su historia, la historia del pueblo indígena, después de aquí dice conquista, ¿verdad? Pero realmente no fue una conquista, fue una invasión a las tierras americanas que no se deberían de llamar América, ni mucho menos la India, ¿verdad? La historia del pueblo indígena durante la invasión o conquista, durante la colonización, podría decir hasta nuestras fechas, ha sido una historia llena de racismo, de discriminación, de injusticia, de sometimiento, de sojuzgamiento, entre algunas cosas. Durante la conquista los esclavizaron. Durante la colonización, nuestros pueblos indígenas fueron, si bien la corona les quitó la etiqueta de esclavos, los dejó como asalariados, pero bajo un servilismo. Imagínense que ellos fueron reducidos a pueblos indígenas. En esos pueblos los tenían bien controlados, hasta uniforme les pusieron. Y eso es lo más interesante que vamos a ver más adelante dentro de estos pueblos indígenas. Es de que para que no se escaparan de un lugar a otro les pusieron un color de ropa a las mujeres y otro color a otras para que no se escaparan de sus pueblos, ¿verdad? De los pueblos en los cuales los redujeron. El problema ya en el tiempo de la colonización era de que los pueblos indígenas, aparte de que tenían que, como les dejaron sus áreas de ejidos, sus áreas comunales, para que ellos sembraran y se hicieran de su leña, de todo lo que ellos necesitaran para su supervivencia o sobrevivencia en sus pueblos. Sin embargo, en ese tiempo, ellos aparte de cosechar, de sembrar y cosechar para su supervivencia, tenían que ir a trabajar a las haciendas de los criollos y ya de los mestizos que ya empezaban a aparecer, ¿verdad? Muchos, tal vez mestizos, todos, a veces discriminamos y vemos de menos a nuestros hermanos indígenas, cuando nosotros realmente somos producto, la mayoría, de violaciones. Porque los españoles no traían mujeres con ellos cuando vinieron. Y lo que hacían era violar a las mujeres indígenas y ahí apareció la famosa palabra mestizaje y otras mezclas que hubieron aquí, ¿verdad? Entonces, el ladino tiene una historia más triste de sus inicios que nuestros pueblos indígenas. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con muchos que discriminan o se sienten superiores, ¿verdad? Todo eso, gracias a Dios, ya no se ve tan marcado ahora.
pero en los años anteriores, en los 80, 70, 60, no digamos en el siglo después de la independencia, ha sido una historia horrible. Para que durante el conflicto armado se diera también los desplazamientos. Muchos de los que cuando hicieron su trabajo de la historia de Guatemala se dieron cuenta sobre los conservadores y los liberales. Los liberales tienen a Justo Rufino Barrios como el primer mestizo que llegó a tener grandes tierras y lo mismo hizo con los mestizos. Pero solo fue un cambio de criollos, porque los criollos siguieron teniendo sus tierras, sus riquezas hasta la fecha. Son las familias que ellos no se casan entre cualquiera, ¿verdad? Entre ellos mismos, entre las mismas familias, siguen manteniendo ese círculo, ¿verdad? Entonces los liberales, con el cambio de conservadores a liberales, no cambió la historia del indígena. Para nada. Entonces, especialmente ya cuando empezó el conflicto armado interno, ya tomaron al indígena como el enemigo. Y fueron los que sufrieron más bajas, tanto del lado, porque la mayoría de soldados eran indígenas. Y lo peor es que entre ellos mismos ha habido una gran división, no les ha permitido sobresalir políticamente, porque como yo les decía en alguna clase, estadísticamente dice que son el 40 y pico por ciento, pero realmente se calcula que realmente son el 60% a 70%, ahí entre esos números. Si se unieran como se unió el pueblo chino, ya tuvieran el Congreso lleno de representantes, hasta un presidente indígena ya tuvieran. Pero desgraciadamente hay mucha desunión, ¿sabe por qué los guatemaltecos tendemos a ser muy desunidos, a tener mucho divisionismo? Entonces, los pueblos indígenas fueron los más lastimados durante el conflicto armado interno. El 98% de desplazados que tuvieron que salir de sus comunidades y abandonarlo todo fueron los pueblos indígenas. Y el pueblo indígena de origen maya más migratorio es el quechí. Fíjense que el quechí se ha extendido hasta Quiché, a Petén, hasta en Belice ya hay comunidades quechís, a Izabal. Ellos son los que más emigran. Y ellos eran una mayoría que había también en Ixcán, aparte de los pueblos de Huehuetenango, los Mames y otros pueblos mayas de Huehuetenango, que fueron los que formaron esas famosas cooperativas de la zona reina de Ixcán. Muy bien, ya entendido eso, si alguien quiere participar, no tenga pena, puede participar aquí estamos para dialogar. Yo solo les estoy desnudando la triste realidad, pero que nunca le ha quitado la dignidad a los pueblos indígenas. Eso es de admirar, la dignidad con la que han salido adelante hasta la fecha. Entonces, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico. Eso es algo muy importante en los acuerdos de paz de identidad y derecho de los pueblos indígenas, que se reconociera a Guatemala como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Como yo les explicaba en clases anteriores, habían clases de alfabetización, todo era en español las clases, la mayoría de maestros no sabían el lenguaje o el idioma del lugar al que los mandaban a dar clases. Entonces los niñitos eran los que tenían que aprender el español. Entonces, yo no sé si alguien domina el inglés aquí, pero que yo fuera un pilas para darles la clase en inglés, ¿cuántos ganarían? Entonces, es solo para que nos pongamos en el lugar de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, de todo lo que han sufrido en educación, en racismo, en oportunidades y en la forma en que se les ha
tratado en Guatemala. Entonces, ese fue un gran paso también, que se reconociera como con carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe a Guatemala. Que se respete y se reconozca la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad de la nación. ¿Por qué? Porque nuestra nación está compuesta por muchas naciones. Le podríamos hablar de naciones: la nación cachiqué, la nación quiché, la nación mala, pocomán. Pero lo que hay que buscar es la unidad. Y para que haya unidad no tiene que haber discriminación, que todos los recursos vayan a las ciudades, mientras que nuestras comunidades rurales están abandonadas. Entonces, esa fue una de los acuerdos a los que llegaron. También ahí se discutió sobre la discriminación, tanto de hecho. La discriminación de hecho, fíjense bien en esto, es la que todos los días se da. Desgraciadamente ahorita todavía se da, aunque en menos tal vez envergadura. La discriminación de hecho antes era pero fulminante, ¿verdad? Y todavía hay muchas personas que de hecho a diario discriminan a los pueblos indígenas. La explotación. El problema de la explotación es de que nuestros pueblos, la mayoría se dedican a la agricultura, pero nunca ven realmente las ganancias que se llevan los intermediarios y las grandes compañías. Por ejemplo, los que siembran tomate le ganan un porcentaje, pero ya las salsas de tomate y todos los que fabrican eso son millonarios. Y hay un montón de ejemplos de eso, ¿verdad? Y todo esto de injusticias es por su origen, su cultura y su lengua, que se le tenía, y aún algunos sectores lo tienen como inferiores. Entonces, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económico y social. ¿En qué consiste el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas? En que, como yo les decía en una clase anterior, de que aunque los quisieron ladinizar, ellos jamás se identificaron como ladinos. Cuando les pusieron ropa occidental, cuando les cambiaron sus nombres y sus apellidos, cuando los obligaban a que se expresaran en español o en Castilla, ellos jamás se identificaron como ladinos. Estoy hablando de muchos lugares. Siempre se identificaban, por ejemplo, en Huehuetenango, les cambiaron el nombre, el apellido, les cambiaron las ropas de vestir y los obligaron a aprender español, pero ellos siempre se identificaron como mames. En Alta Verapaz también los quechíes han tenido una dignidad para mantener su identidad, que aunque sepan español, y uno llega a una comunidad, aunque sepan, le hablan en quechí, como dándole a uno de su propia medicina. Así como nos tratan en las ciudades, nosotros aquí los tratamos así. Entonces, el que no sabe quechí ahí, sufre. Entonces, es parte de lo que ha sucedido aquí en Guatemala, de que hasta ahora, gracias a Dios, ya se reconoce la identidad de los pueblos indígenas. Y eso está en los tratados de paz, que no se han cumplido al 100%, pero más, ahí vamos. Ahora ya hay más espacios. Ya se respetan más. La identidad de los pueblos, ¿qué es la identidad de los pueblos? Es un conjunto de elementos, dice, que los definen. Esos elementos son los que van a definir al pueblo mama, al pueblo cachiquel, al pueblo quiché, al pueblo quechí. Y ellos, aparte de que ellos ya se reconocen como tales, pero lo que la lucha cada día es de que sean reconocidos por todos y que se les dé el respeto por su origen, sus costumbres, sus tradiciones. Aquí hablando de la entidad maya,
dice que ha demostrado una capacidad de resistencia secular. Fíjense que yo leí en alguna parte, no me acuerdo quién escribió eso, de que a los pueblos indígenas les han quemado y les han cortado sus ramas, les han quemado sus troncos, les han robado sus frutos, pero sus raíces jamás se las han podido quitar. Entonces, eso es de admirar, que con todo lo que han sufrido durante estos 500 y pico de años, siguen. Ya en otros lugares ya hubieran desaparecido, ya se hubieran ladinizado. Hay algunas personas que sí se han ladinizado, pero es que ya era mucha la discriminación cuando llegaban a la capital o a una cabecera departamental. Incluso yo que vivía en un pueblo eminentemente indígena, cuando llegaba a estudiar a la cabecera, me discriminaban a mí también. Entonces, eso y ahora ya los verdaderos pueblos indígenas, ¿cuánto han sufrido discriminación? Entonces, eso, lo que ellos luchan y han mantenido su dignidad, es porque quieren que se les reconozca la descendencia directa de los antiguos mayas, porque hasta eso se les negaba, fíjense compañeros. Ah, no, esos no son mayas, los mayas eran inteligentes. Chicas, si ustedes lo que no conocen, pensaba yo antes, ¿va? Hay unos que son súper inteligentes y en todas partes hay indígenas súper inteligentes. En el curso de jueces, la mejor para mí era mi compañera indígena. Chicas, una inteligencia, pero descomunal, dijo aquel. Entonces, hasta eso se les quería negar, jóvenes, la descendencia directa de los antiguos mayas. Su idioma, el idioma ya los que se dedican a la lingüística han demostrado que el idioma, todos son diferentes, ¿va? Incluso dentro del cachiquel hay dialectos. Un dialecto es que en un lugar hablan palabras diferentes, pero son cachiqueles. Entonces, hasta eso le querían negar, que el idioma provenía del idioma maya. Se diversificaron, sí, pero sus raíces son mayas y ya están comprobados por lingüistas. Imagínense que hasta eso hayan tenido que hacer, demostrar que eran descendientes de los mayas y que su idioma era maya. Eso no es justo, pues. Y la famosa cosmovisión, ese es el problema con las leyes aquí en Guatemala. Que nosotros vemos las leyes desde el punto de vista, que es nuestra carrera, desde el punto de vista occidental. Por ejemplo, cuando vienen y hacen su justicia maya, los criticamos, pero porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la justicia occidental, del Código de Napoleón, del Justiniano de Roma, de España, que nuestras leyes son copias de todo eso, de Europa, Estados Unidos. Entonces, ¡ala, miren qué están haciendo ahí! Y por eso no se les quiere dar jurisdicción. Pero es que la cosmovisión maya es diferente. Cuando ustedes estudien cómo es la justicia de los pueblos mayas, se van a dar cuenta que tiene muchos elementos mejores que la justicia oficial o justicia occidental, le podemos llamar. Es conciliadora, es consensuada. En una comunidad, fíjese que en una aldea, si no está de acuerdo la mayoría, no se hace algo. Ahí se hacen las asambleas, ahí se da la democracia directa. Ahí son los pobladores los que toman las decisiones. En cambio, dentro del sistema occidental, como es representativa, nosotros le delegamos a los diputados, al ejecutivo y al judicial le delegamos nuestra soberanía. Se toman decisiones que tal vez la mayoría no está de acuerdo. Pero eso ya es en otra clase. No sé si se los dieron o ya recibieron la clase que da la licenciada. Ahí se me fue el nombre. Bueno, pueblos indígenas creo que se llama esa clase, algo así. Ahí les tienen que ahondar en eso.
Fíjense que la cosmovisión es que dentro de le podríamos llamar, dentro del occidental, el hombre es el centro, mientras que dentro de la cosmovisión maya, el hombre es parte de la misma naturaleza, es un elemento más de todo el universo. La tierra es la madre de la vida, le llaman ellos, el maíz un signo sagrado. Y fíjense que todo esto se ha transmitido, todo lo escrito, casi todo, especialmente en los códices mayas, fueron quemados porque decían que eran satánicos. El Popol Vuh ¿cómo es? El memorial de Sololá, deberían de leerlos. Miren, es que lo enriquecen a uno para llegar a conocer la riqueza de nuestros pueblos ancestrales. Y ya la mayoría es por tradición oral, y la mujer es la que le ha transmitido a sus hijos, los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Y también por escrito, ¿verdad? Pero más que todo es eminentemente oral. Entonces, ellos tienen sus propios pensamientos, su propia filosofía, y su organización comunitaria es muy solidaria. Sandra Torres utilizó en su campaña algo, como ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero ha estudiado mucho y quiso adaptarlo, la famosa cohesión. Fíjense que solo en las comunidades indígenas he visto yo esa cohesión social. Nada que ver con lo que decía doña Sandra Torres, ¿verdad? Perdón si hay alguno de la UNE que todavía la quiera mucho. Pero realmente ellos solo utilizan términos que solo existen verdaderamente dentro de las comunidades mayas. La autoidentificación es que cada quien se identifica como quiere. Entonces, aquí viene la pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo maya, que incluyen los achí, que abarcan Rabinal, San Miguel, Chicaj, Acateco, Acatán, San Marcos, Aguacateco, en Aguacatán, San Marcos o Huehuetenango, algo así. El chortí también está en parte de Chiquimula y en el oriente. Chu, Itzaz, los Itzaz son de Petén. Ellos tal vez son los que, como todos emigraron, fueron los que se quedaron más cerca, los Ixiles. El Triángulo Ixil fue bien famoso durante el conflicto armado interno. Aquí están, ellos no han alterado la cohesión de su identidad. Todos los pueblos, Cachiquel, todos. Por supuesto, como les digo, muchos se han ladinizado y está bien también, ¿verdad? Es parte de la decisión de cada uno de autoidentificarse. Si yo quiero ser, me voy a vivir por tener aquí a la Chiva, a Rabinal, y me identifico con ellos y con el tiempo llego a convivir y a tener sus costumbres, yo me puedo identificar como Achí. Pero eso ya es una decisión de cada quien. Entonces, también entre los acuerdos de paz, ya se va a cortar, ¿verdad? Pero la lucha contra la discriminación legal, hasta donde llegue, vamos a platicar. La legal es la que aparece en todas las leyes, jóvenes. Fíjense que históricamente había muchos artículos que discriminaban a los pueblos indígenas. Incluso la Constitución tiene algún articulito, dijo alguien por ahí, un poco discriminativo. Entonces, ahí lo que estaban solicitando era que había que superar esa discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y que por lo tanto debería de empezarse por el reconocimiento de la realidad de que el pueblo indígena era discriminado racialmente. Y había que superar eso. Entonces empezaron a promover leyes ante el Congreso de la República sobre la tipificación de la discriminación étnica como delito. Ya ahora es delito discriminar a una persona por su origen. Ya es delito. Ese convenio sí ese sí se cumplió.
Promover la revisión ante el Congreso de la República de la legislación vigente. ¿Para qué? Para derogar todas las leyes y disposiciones que discriminaran a los pueblos indígenas. Y promover la defensa eficaz de dichos derechos, con fin de promover la creación de la Defensoría Indígena. Estos sí se han cumplido. Ya se quitaron la mayoría de artículos que discriminaban a los pueblos indígenas. Ya se creó una defensa de la Defensoría Indígena. Y vieran cómo nos está ayudando esa Defensoría Indígena. Y muchos, imagínense, a los juzgados de paz nos ha ayudado mucho porque la mayoría no tienen los recursos económicos para sufragar sus gastos judiciales. Los derechos de la mujer indígena. La mujer indígena, jóvenes, y las niñas indígenas, peor todavía, porque la mujer indígena ha sido, ya es Vox Populi, que ha sido discriminada doblemente. Una por ser indígena y dos por ser mujer. Y las niñas por ser niña, por ser mujer y por ser indígena. 3 discriminaciones. Entonces, compañeros, la vulnerabilidad que ha tenido la mujer, incluso en sus mismas comunidades, por eso se dice que hay doble discriminación, porque la mujer, por el machismo, por lo que ya vimos en las primeras clases de que venimos de una situación patriarcal, de una sociedad patriarcal, la mujer es discriminada en su misma comunidad por ser mujer y a nivel nacional por ser indígena. Ahí está la explicación. Entonces, ha tenido una doble discriminación como mujer y como indígena, además de la pobreza y la explotación que ha sufrido. La mujer ha sido explotada, miren, niñas cuidando niños. Niñas torteando de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. No, hombre. Entonces, pero todo eso ya está tipificado como delito. Entonces, el gobierno se tenía que comprometer a promover una legislación. Eso ya está, ya se legisló. Ya se creó la Defensoría de la Mujer y ya ahora los espacios se han abierto, ya se divulga sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso se le llama CEDAW, con W al final. Está en inglés, siglas en inglés, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Algo muy importante que vamos a seguir viendo el martes, primero Dios, el martes sí espero ya terminar con los acuerdos de paz, es sobre el convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, es el convenio 169 de la OIT. Con este convenio que no ha sido respetado, porque las minas, vienen los mineros y se meten a las comunidades sin preguntarles si ellos quieren. Solo negocian las concesiones con el Ministerio de Minas. Les dan su licencia y no les preguntan a los pueblos, miren, ¿quieren una mina ustedes aquí? ¿Quieren una hidroeléctrica aquí? Y el convenio 169 obliga a que se hagan esas preguntas a ellos, y si el pueblo está de acuerdo, entonces sí, y que le deje beneficios a la comunidad. No les deja casi nada, más bien les deja contaminación. Unos pueblos están de acuerdo con las hidroeléctricas, pero que les quede a ellos gratis la energía eléctrica. No, él va a ir a la electricidad a otros lugares, pero no hay un beneficio directo para las comunidades que están cediendo sus terrenos y todo lo que les pertenece. Entonces, 55 se conectaron nada más hoy. Yo digo que ya el resto como que ya tiró la toalla y ya se resignaron. Sobre el idioma, si nos da tiempo ahorita, si no, vamos a platicar también de eso en la próxima clase. El idioma también es el pilar
uno de los pilares, dice aquí, en cuál se sostiene la cultura. No es que el idioma sea la base de una cultura, es uno de los pilares que sostiene una cultura. También es el vehículo de